Viajar hasta los lugares más ocultos del espacio puede ser agotador, así que no seáis perezosos y poned en marcha la velocidad hipersónica dando a me gusta, suscribiéndoos al canal y activando la campanita. Por aquí tenéis 15 detalles ocultos del tráiler de Mario + Rabbids Sparks of Hope. A través de la web oficial de Nintendo se ha confirmado que en el juego tendremos hasta 9 personajes controlables. En el anterior solo teníamos a 8, y todos ellos han cambiado o han sufrido modificaciones. Tenemos confirmados Mario y Rabbid Mario, Peach y Rabbid Peach, a la que le han cambiado la voz. Luigi y Rabbid Luigi, que esta vez ha cambiado de ropa, Rabbid Estela, y el misterioso Rabbid con pelo negro y verde que no sabemos de dónde proviene. Mario ahora llevará 2 armas, una en cada mano. Luigi tendrá un arco, Peach una sombrilla que en realidad es una especie de bazooka, y Rabbid Estela usará algo parecido a un peluche pero que dispara. Durante la escena de presentación de los personajes, podemos ver cómo Rabbid Estela está echada en un sillón leyendo un libro, y no un libro cualquiera. Se trata del mismo libro, o al menos eso pretende parecer, que el que lee Estela sus destellos en Super Mario Galaxy mientras está en la biblioteca. La página web la describe como una heroína erudita, culta, tranquila y somnolienta, y quizá por esa parsimonia es por lo que a las pocas horas de conocer su existencia ya se hizo un meme. En una parte del tráiler podemos ver una sustancia oscura que parece envolver elementos del escenario y enemigos. Como ya ocurrió en Bowser's Fury de Super Mario 3D World, esta sustancia podría ser la que corrompe y transforma a los Rabbids y personajes de Super Mario en enemigos. De hecho, que aparezcan Goombas y Bob Homes con los ojos rojos no es un indicativo de que les vaya muy bien las cosas. El aumento de agresividad y control mental parece orquestado por la malísima de esta entrega, llamada Cursa. ¿Quién podría ser en realidad? Porque nos falta alguien clave en esta historia. Estela es el único personaje cuya versión Rabbid está presente en la secuela, pero no sabemos nada de la original. La temática espacial y que quiera absorber el poder de los destellos nos hace pensar que tiene relación con ellos. Si juntamos la sustancia negra y el personaje de Estela, seguro que ya sabéis por dónde queremos llevaros. Estela podría ser el enemigo definitivo de Mario + Rabbids Sparks of Hope. El nombre de Cursa proviene del inglés cursed, que significa maldito o corrompido. Quizás sea Estela la que ha sido corrompida, y con su enorme poder ahora del lado oscuro pretenda sembrar el caos por toda la galaxia. ¿Qué opináis vosotros? Estas cositas tan adorables y divertidas son los Sparks, una fusión entre los Rabbids y los destellos de Super Mario Galaxy, que encierran el poder de las estrellas. Además, también otorgarán a nuestros protagonistas diferentes habilidades especiales. Por el momento hemos podido ver al Spark principal que acompaña a Mario. También otros 2 de fuego azul y rojo, que pueden ser usados en combate para atacar de diferentes formas. Y por cierto, el diseño del Spark de fuego está inspirado en Goku de Dragon Ball, subido en una nube y con su ataque especial ascendiendo hasta el cielo. Por el momento solo conocemos estos 3, pero se ha confirmado que habrá decenas de ellos. Mario + Rabbids se ha cambiado un montón respecto a lo que vimos en la primera parte. Ahora se trata de un mundo abierto que habrá que explorar. La misión será ir de planeta en planeta liberándolos, aunque no tenemos muy claro de qué tenemos que liberarlos. Es por esto que en Mario + Rabbids Sparks of Hope aumenta muchísimo la capacidad de exploración respecto al juego anterior. Las batallas también han sufrido una brutal renovación. Ahora los combates no estarán limitados a una cuadrícula, sino que serán en entornos por los que podremos movernos libremente dentro de un rango circular. Eso sí, se mantendrá la interacción entre los personajes y combates por turnos, que ahora ocurrirán al tocar a un personaje mientras andamos por el mundo, como en los RPG. Dentro de la nave podemos ver una vitrina con varias armas expuestas. A la izquierda aparece el frisbee de Rabbid Luigi, que más tarde le vemos lanzar durante una batalla. En el centro está colgada la espada de la Rabbid misteriosa, que se parece un montón a la espada mortal que lleva Cloud, y justo debajo los superpuños de Rabbid Mario. A la derecha está el nuevo arco de Luigi, y por último, justo detrás de Rabbid Estela, hay un arma enorme. Si os fijáis bien, tiene unas pulseras con pinchos y una curvatura simulando los cuernos. ¿No os recuerda esto a alguien? Quizá Bowser sea un personaje jugable en Mario + Rabbids Sparks of Hope.
Hay cosas que no sabes que necesitas hasta que las ves. En uno de los mundos del juego podemos ver a un Rabbit con un gracioso traje de baño, con un estampado de bloopers. ¡Queremos 50 de estos! Si exploramos las constelaciones que aparecen en el tráiler, podemos encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, el teléfono de Rabbid Peach, el robot asistente Pipo, la cara de un Rabbit. También está Spawny, el conejo que se hizo con los cascos de Superfusión en Mario + Rabbids Kingdom Battle. No sabemos si estará de vuelta, pero en el tráiler del juego vemos cómo la Superfusión combina el ADN de un destello con el de un Rabbit. En el holograma, donde vemos cómo Cursa absorbe el poder de los Sparks, vemos algo muy extraño. Al hacerlo, los Sparks no desaparecen, sino que pierden su color y les sale algo parecido a un tentáculo o una cola. Entendemos así que los Sparks no morirán, sino que se transformarán en unos bichos malrolleros como el resto. Pipo fue creado por la chica inventora que aparece al principio de Mario + Rabbids. La revista que sostiene entre las manos aparece colgada en la nave del tráiler de Sparks of Hope, haciendo un pequeño guiño al personaje. También podemos encontrar el ukelele de Rabbid Mario, fotos de los personajes y una misteriosa planta piraña sin cabeza. Esto último es muy raro. Bowser no ha hecho acto de presencia en el tráiler del juego, pero si miramos el arte oficial podemos verle detrás de nuestros héroes, teniendo a Cursa como el malo malísimo. Se desconoce si será un amigo o enemigo, pero sería una idea muy divertida que se uniera al plantel de personajes seleccionables, lo que nos ha hecho pensar algo disparatado. Seguramente os estáis preguntando quién diantres es la coneja de pelo verde y negro que aparece al final del tráiler y que nos recuerda muy fuertemente a Cloud de Final Fantasy. Nosotros tenemos dos opciones. La primera es que se trate de un personaje completamente nuevo y ya, sin más. La segunda tiene mucha más chicha. ¿Y si este Rabbit es en realidad la versión conejil de Bowser? Os contamos por qué pensamos esto. Tiene los dientes afilados, es decir, colmillos, como el rey de los Koopa. Tanto el pelo como las cejas le dan un aire monstruoso. Aparece como protagonista y personaje jugable, por lo que tiene que ser alguien realmente importante. Ya sabemos lo que estáis pensando, y es que este Rabbit Bowser es una chica, pero no hay problema. Creemos que este Rabbit es una versión de Bowser que se niega a ser como Bowser. Por eso pensamos que se cambia el color del pelo y se hace bueno. También sabemos que Ubisoft Milán tiene muy en cuenta los memes que circulan por internet, así que ¿por qué no reflejar a Bowsette en este conejo? Nuestra conclusión es que estamos ante un Rabbit Bowsette, una especie de parodia del Rey Koopa que se vuelve en su contra, y que posiblemente termine arrastrando a Bowser al equipo de los buenos. Sabemos que esto puede ser algo difícil de digerir, pero recordamos que siempre podéis pensar que se trata de un personaje nuevo y listo. Si os gustó la banda sonora de Mario + Rabbids Kingdom Battle, estáis de enhorabuena. Su compositor, Grant Kirkhope, ha desvelado en Twitter que repetirá en esta secuela. Además, está muy orgulloso de haber hecho una versión del Observatorio del Cometa para el juego. Os recordamos que Grant Kirkhope ha trabajado en juegos como Banjo-Kazooie, Yooka-Laylee, Donkey Kong 64 o Viva Piñata. Durante la demostración pre-alfa del juego, podemos notar que nuestros personajes están en una especie de isla que alberga un pueblo. La estética de este mundo parece estar inspirada en la isla griega Santorini, cuya localidad, llamada Oya, tiene edificios muy parecidos. Incluso cuenta con faros y molinos. Hay más escenarios como una montaña helada o una misteriosa mansión, que parecen pertenecer a un segundo mundo porque en ambos hay nieve. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Nintendo y Switch. Y por aquí os dejamos 25 secretos de Mario + Rabbids. ¿Conocíais el perturbador origen de estos conejos? Un saludo y hasta otra.